yo creo que tenemos que recordar en Parreg para responder a esa pregunta, y fíjate que nos estamos yendo a 2015. Claro, en 2015 hacen en Parreg porque salen los glucosúricos, en aquel momento llamados glucosúricos y SGLT2, y le exigen estudios de seguridad cardiovascular. Ya sabéis que hubo mucha polémica, vida, gliptina, otros fármacos que se tenían o no estudios de seguridad cardiovascular, que se aumentaban el riesgo, y tenían estudios de seguridad cardiovascular. Y cuando hacen el estudio de seguridad cardiovascular, entre otras cosas, se dan cuenta que no solamente no tiene más riesgo cardiovascular, sino que hasta lo puede reducir. Y os acordáis de aquel en Parreg outcome cuando tenía aquellos estudios secundarios que decía que podía disminuir los ingresos por insuficiencia cardíaca, y a partir de ahí se elaboran o se planifican el resto de los estudios. Pues con el riñón pasa un poco lo mismo. Veníamos de fármacos de la IC, donde lo que queríamos es ver si no empeoraban la función renal, a ver si son seguros renales. Sale sacubitril/valsartán y nos dice que, vale, no tiene un beneficio neto, pero que mantiene incluso el filtrado, que no se deteriore. Tenemos ahora finerenona cuando venga, que también incluso tiene un beneficio en paciente diabético con enfermedad renal, y es que SGLT2, creo que de todos, está claro que no solamente no empeora la función renal, sino que tiene un efecto específico en la función renal, con lo cual, enfermedad renal crónica, diabética, seguro SGLT2, por diabetes, por enfermedad renal, en la IC, por cardiorrenal, pero es que incluso parece que enfermedad renal, habrá que ver en qué perfiles que nos digan los nefrólogos, proteinúricos, no proteinúricos, probablemente tenga un beneficio también SGLT2. Así que de ser una preocupación, yo creo que es incluso a un beneficio, porque lo vamos a poner, y aparte del beneficio clínico o de eventos, va a tener un beneficio renal seguro. Pues es verdad que Cana encima tenía ese beneficio con la dosis de 300 inicialmente, y tenía estudios en diabéticos, pero es verdad que luego Cana no ha seguido, por eso os ponía al principio, esa línea de desarrollo de las moléculas. Cana no la ha tenido, y Cana ha quedado fuera de la enfermedad renal propiamente, como la PACKD o EMPA-Kidney, y fuera de la insuficiencia cardíaca. Entonces es un fármaco que está para la diabetes, que a dosis más altas probablemente tenga un mejor control glucémico, pérdida de peso. Sí, también tendrá un beneficio renal, pero no lo ha demostrado, con lo cual Cana se ha quedado muy para la diabetes. Y luego pues es verdad que de ertugliflozina o de sotagliflozina, sabéis que también han tenido en SOLOIST y algún otro han tenido algunos resultados beneficiosos, pero es verdad que muy parcelados. Entonces, cuando hablamos de efecto de clase, pues tenemos que ser estrictos y hablar de efecto de clase por DAPA y EMPA, que es verdad que se parecen bastante en algunos aspectos. Entonces, para los dos todo es extrapolable, pero probablemente para las otras no lo sabemos 100%. Vamos, yo creo que son intercambiables. De hecho, la evidencia veis que es muy parecida y no podemos hacer diferencias porque uno en un estudio tenga 4% más de reducción del evento que otro, cuando no son exactamente 100% iguales los estudios. Con lo cual, para mí, las dos moléculas son exactamente iguales, y el uso de una o de otra yo creo que va a depender del gusto que tenga cada uno, de la facilidad, de la costumbre, de lo que sea. Y luego, respecto a la proteinuria, ya sabéis que justo ahora se ha publicado también trabajos donde la proteinuria o la microalbuminuria también sirve como marcador de congestión, la evolución de la congestión del riñón por insuficiencia cardíaca, ¿no? Por congestión. Entonces, nosotros, vamos, por lo menos en cardiología no estábamos muy acostumbrados a la proteinuria. Mira que todas las guías en hipertensión, en diabetes, por supuesto en enfermedad renal, te dicen que hay que hacer un cociente albúmina-creatinina de forma periódica para verlo. Entonces tendremos que empezar a hacerlo, no porque vayamos a decir es que gracias a esto podemos decir que está descongestionado. Y de hecho, preguntando a algún nefro, entonces ahora tenemos que hacerlo para ver si se pone para la enfermedad renal el ISGLT2 y luego monitorizarlo. Pues ellos creen que no hay que ser tan estricto. Lo que nos animan es hacer cociente albúmina-creatinina en medición aislada. No hace falta 24 horas para la práctica clínica, para descubrir y desenmascarar enfermedad renal que a lo mejor no viene por el filtrado, y también para tener otros datos de progresión de enfermedad renal y también, en este otro caso, para la congestión en insuficiencia cardíaca. Bien. Claro, hasta ahora la evidencia que tenemos es en paciente diabético, ya sea un diabético que tiene un evento cardiovascular como es un infarto, pues tendría una indicación por prevención de la progresión de insuficiencia cardíaca, que es la que teníamos previamente de ISGLT2 en la indicación, vamos a decir, de glucosúricos. Así, si independientemente de la diabetes va a servir para en un paciente que tiene disfunción o que haya insuficiencia cardíaca en el ingreso, que lo podíamos extrapolar, porque claro, si el paciente ha hecho insuficiencia cardíaca que tiene menos de 45% de FEBI, pues habría que ponerlo. Pero bueno, no está de más analizar específicamente ese contexto del posinfarto, viendo pacientes diversos, a lo mejor algunos de los cuales por otro lado no tendría indicación de ISGLT2, aunque ya digo que son los menos, y ver si también tiene mejoría en este caso de eventos cardiovasculares, ¿no? Ya se reduce péptidos, mejora la presión de eyección, pero bueno, habrá que verlo con los siguientes estudios.
Sí, 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 al final, o sea, es verdad que esto viene a completar como siempre todos los puzzles y al final por eso decía que el desarrollo de la molécula va analizando en los distintos aspectos, pero sobre todo en nuestra labor es que en los que ya tenemos evidencia, que es los diabéticos, evidentemente todo el espectro de diabéticos que tienen que llevarlo, en los de pacientes con insuficiencia cardíaca de cualquier fracción de eyección, que hay muchos diabéticos y ICs que no llevan el ISGLT2, y ahora viendo muchos renales, sobre todo los diabéticos, que eso está clarísimo, pero también parece los que tienen proteinuria en los no diabéticos, pues ahí empezar a trabajar en eso para reducir eventos. Además, fijaos, en enfermedad renal, un 40% de reducción de progresión de enfermedad renal y de eventos cardiovasculares, o sea que creo que eso es un dato muy potente. Lo que hemos mostrado es en los de preservada. Ya sabéis que en reducida no hay ninguna duda. O sea, en DAPA-HF y en Empero Reduce había reducción del objetivo combinado y además, por separado, muerte cardiovascular y ingreso por insuficiencia cardíaca se había reducido. También se veía reducción de mortalidad en PARREG, sabéis, en pacientes diabéticos se veía una reducción de la mortalidad. O sea, ahí está claro. La duda más, sobre todo, que a lo mejor no me he explicado bien, ha sido en la preservada, donde salía el objetivo combinado de muerte e ingreso, y al hacer el secundario, o sea, la hospitalización salía y la muerte no. Y llegaron a decir incluso que entonces qué utilidad tenía cuando no salían los dos secundarios. Y esto es una trampa, como decía antes, porque lo importante es el objetivo primario. Lo que nos dicen los secundarios, aparte, como decía Marcos, de ser hipótesis exploradoras, es que probablemente el ingreso en estos pacientes de preservada es el que más impacta en la mejoría pronóstica y que la muerte impacta menos, pero no quiere decir que la reducción que se produce no se tenga en cuenta, porque entonces el objetivo primario, que es el que se utiliza en todos los estudios de insuficiencia cardíaca, no hubiera sido así, ¿no? Entonces es un poco tramposo decir que como no sale la muerte cardiovascular no sirve el estudio, sino todo lo contrario, sino que sale, la muerte influye, pero sobre todo pesa más el ingreso por insuficiencia cardíaca. Aparte de que, no, Alberto, es importante que recordemos que la insuficiencia cardíaca, cada hospitalización es un fracaso, porque supone un golpe en la supervivencia de nuestro paciente, por lo que ya simplemente reducir la hospitalización es mucho más importante de lo que puede parecer, ¿no? Porque tiene un impacto fundamental, ¿no? O sea, es una forma indirecta de reducir la mortalidad cardiovascular, porque ese paciente, si no ingresa tanto, vivirá más indirectamente, eso está claro. Lo que pasa es que a lo mejor hacía falta más tiempo de seguimiento para ver eso traducido en los de preservada, pero bueno. Pues mira, eso es una muy buena pregunta, porque además yo que tengo urólogos cerca, nos han criticado mucho a los clínicos por no saber tratar bien la ITU y parece que es una cosa del día a día. Entonces, la primera idea es que ITU no significa quitar el ISGLT2, que esto está muy extendido. Segundo, ¿por qué tiene ITU? Porque claro, esto también es una cosa que nos dicen los urólogos. Es que mujeres que tienen incontinencia urinaria, hombres con incontinencia urinaria, prolapso vesical, etcétera, que tienen la ITU por eso, no por el ISGLT2, y que el tratamiento es ir al urólogo, o que tienen incontinencia continuada y necesitan un fármaco para la contractilidad de la vejiga, eso es una primera cosa que hay que tener en cuenta antes de hacer esto. Y luego, muy importante, hemos hablado siempre de la higiene, que parece entendida, pero no siempre es así. Y cuando se tiene la infección de orina, a pesar de todo esto, hay que tratarla bien. Tenemos que quitar ya, y los urólogos lo odian, lo de un sobre de monurol y ya está. En un paciente mayor con riesgo que tiene una ITU, que ya sabéis que la ITU no es sobre todo lo que más penaliza, que es la genitourinaria, pero bueno, hay que tratarla bien y hacer los ciclos bien y hacer el tratamiento bien. Si a pesar de eso el paciente, de haber hecho todo bien, tiene 2, 3, un número de infecciones urinarias, pues hay casos en los que hay que retirarlo porque es un efecto secundario de ISGLT2. Pero yo creo que la mayoría se quedan en el camino porque tienen otras causas o no se han tratado bien las ITUs y se hacen recidivantes, claro. Hemos penalizado mucho a los mayores porque no están representados en los estudios por tal de no ponerle los fármacos que necesitan, ¿no? Entonces, el ISGLT2 tiene beneficio en el paciente mayor. Entonces, yo recuerdo una reunión con geriatras. Yo soy un romántico de la geriatría, con lo cual ahí me pillas en la parte débil. Y yo decía, bueno, el objetivo en los mayores también tiene que ser la cuádruple terapia, me decía una geriatra. Pero es que mi objetivo no es la cuádruple terapia, mi objetivo es que el paciente esté bien. Entonces, quiero que se entienda bien siempre esto, es decir, evidentemente nadie, ni en el de FEBI reducida de 30 años o 40, el objetivo es la cuádruple terapia, que este no se muera y no ingrese. Entonces, fijaos, si a un paciente mayor que está reingresando con un fármaco con un perfil de seguridad muy bueno, estamos consiguiendo que no reingrese y tenemos muchos reingresadores, o sea, el beneficio, vamos, con todo lo que lleva asociado de los síndromes geriátricos durante el ingreso, es muy potente. Entonces, el objetivo del ISGLT2 no es que lleve 4 fármacos para que los cardiólogos estemos contentos, sino queremos que el paciente, no sé si que viva más, eso será una cosa que el paciente tendrá que decidir, que pensar o que habrá que valorar en función de las características del paciente, pero que no reingrese y esté todo el día en el hospital, creo que clarísimo. Con lo cual, eso yo creo que hay que incluirlo en todos los pacientes mayores
sobre todo por la facilidad, ¿no? A no ser que el paciente sea frágil, que dentro de los frágiles, prefrágiles robustos y tenga hipotensiones, hipovolemias, o sea, muy complicados, que a lo mejor no, que es la minoría en los robustos y en los prefrágiles, por supuesto, yo creo que sí. Pues nada.